Como marco un poco de la presentación, voy a exponer un video que, digamos, sirvió de base para otros videos y otros documentales de estos programas Subacit que yo dirijo, pero fue hecho conjuntamente con la Universidad de Rosario. Creo que sería interesante que lo podamos ver antes de que yo comente un poco mi exposición. Los drogadictos son peligrosos. Hay que encerrarlos a todos. Hola, mi nombre es Indag. Hace tiempo que investigo a los humanos en el planeta Tierra y en el siguiente documento podrán ver uno de mis trabajos de campo. Trata sobre la relación de los seres humanos con unos objetos inanimados, aunque muy importantes para ellos. Unos objetos que los hombres ven como dioses o demonios, a los que llaman drogas. Llegué a Argentina porque estaba informado que allí los humanos, como en algunos otros lugares, pero no en todos, tienen una manera particular de abordar el tema y de intentar resolver con leyes cuestiones individuales, sociales y de salud. Y me sorprendí mucho al ver que los humanos, para ayudar a los que tienen problemas con las drogas, los encierran. Y a los que simplemente tienen contacto con ellas, les crean el problema. Y peor aún, están convencidos de que la policía puede ocuparse de un asunto social y de salud. Los humanos sitúan a las drogas como causa de todos los males. No ven problemas reales como la pobreza, la angustia, el sufrimiento, la sociedad de consumo o las conductas de riesgo por falta de información y acceso al sistema de salud. Es más, ellos creen que es la droga la causa principal de los delitos. Señora, ¿usted vio cuando su vecino era atacado por un perro? Sí, y estoy segura que ese perro estaba totalmente drogado. Observé que frente a quien usa, abusa o depende de ese objeto, la decisión es indicarles lo que ellos llaman tratamiento en una institución cerrada. El objetivo e ideal es la abstinencia, no la felicidad de los individuos, ni la estabilidad anímica, ni el control de ese consumo. No importa el motivo del consumo o el sufrimiento detrás del mismo, solo si una persona consume o no consume. Los humanos respetan o toleran que otros individuos se autoagredan con violencia, intentos de suicidio, alcohol, tabaco, grasas, colesterol, azúcares, pero no con drogas. Defienden que se consuman otro tipo de objetos, que se compren cosas que no necesitan, que resuelvan problemas con medicamentos, que el alcohol sea sinónimo de sociabilidad y el tabaco de glamour. Pero la hojita verde es un flagelo. Finalmente volví a mi planeta totalmente desorientado, convencido de que los argentinos, en el planeta Tierra, están bajo el poderoso efecto de unas sustancias mucho más peligrosas y adictivas que cualquier droga: la ignorancia y el miedo. El disparador de este video es para mostrar, entre otras cosas, cierta forma de trabajar que, un poco siguiendo con la línea de las exposiciones de la mañana, un poco pensar cómo determinados problemas complejos deben ser pensados entre varios. Yo voy a leer un trabajo que es producto un poco de estas investigaciones y además hay una presentación de un caso clínico que
que me permite, digamos, justamente a esta distancia poder explayarme más sobre el caso de un dispositivo de trabajo pensado desde esta modalidad. Hace 13 años fundé junto con mi socia Liliana Vázquez un centro de problemáticas de consumo donde el ideal, que como todo ideal hay que repasarlo, pero que en principio nos guió durante estos años, es pensar en dispositivos en red donde no hubiera nadie que de alguna manera tuviera una jerarquía en el equipo y que pudiera funcionar como un hilo conductor, cierto rasgo que uno puede empezar a deslindar desde una cuestión sumamente importante en estas problemáticas del consumo, que es lo que yo llamo diagnóstico situacional, que va más allá de un diagnóstico psicopatológico. Esto lo quiero aclarar porque el título que aparece en la presentación habla de psicopatología. En realidad el título del trabajo, que voy a empezar a leerles y a trabajar con ustedes, es Lógica interdisciplinaria y aplicaciones del psicoanálisis en policonsumos problemáticos. Porque de una década a esta parte, lo que yo observo en la consulta hospitalaria, en la consulta en distintos centros asistenciales, es sobre todo algo que puede confundir en un comienzo, que es el policonsumo. ¿Por qué confundir? En el doble sentido, en el sentido no solo de que es difícil ubicar la adherencia a una sustancia, sino también que hay determinadas sustancias cuyas mezclas, incluso esto en un informe, yo participé de alguna manera en la edición de una guía que tiene que ver con la magistratura en relación al consumo de sustancias, y en esta encuesta, en este protocolo que armamos, lo que aparecía es que una de las cuestiones más difíciles de poder deslindar era los consumos que tenían que ver con cocaína, hacer una diferencia entre cocaína, crack cocinado y paco, que es el residuo de la cocaína cocinado. Esto, que puede ser una distinción meramente clasificatoria, en verdad problematiza la cuestión, porque muchas veces los que tienen que intervenir en la emergencia y en la urgencia, al no saber qué mezclas porta ese sujeto, por eso hablo de policonsumo, tampoco se sabe qué efectos hay que deslindar de lo que puede llegar a ser una situación de un síndrome producto de una sobredosis o una combinación de sustancias cuyos efectos adversos entran en colisión, o directamente una problemática que excede el cuadro directamente de neuroquímico. Entonces, en esta idea de transmitirles lo que en estos años de alguna manera pienso que es la única manera de trabajar con estos problemas tan complejos, es poder ubicar qué lugar hay para el equipo interdisciplinario y cómo dar lugar a distintas configuraciones en la medida en que el dispositivo va configurándose de distintos modos a partir de hacer intervenir distintos actores. Paso a leerles. El despliegue de policonsumo junto con prácticas pseudo-perversas constituye una particularidad de esta época, que parece superar la comprensión de los saberes preestablecidos. El accionar de las diversas disciplinas destinadas a sus cuidados sucumben ante estos goces que se han ido instalando antes de la llegada de cualquier reglamentación simbólica que los acote. Su proliferación ha puesto en cuestión los diferentes abordajes instituidos y los tratamientos tradicionales ofrecidos. La perplejidad ante estos hechos ha surgido no solo en los profesionales de la salud, sino también en los responsables de las leyes, la jurisprudencia y la conducción política, donde se hace difícil resolver el problema del sujeto de derecho respecto de la responsabilidad y las decisiones a tomar en cada uno de estos campos. Más que en ningún otro fenómeno, estas problemáticas nos introducen de golpe en las consecuencias que el progreso va dejando,
arrastrando un tratamiento del dolor y el sufrimiento que más se parece a una sustancialización de los problemas que a la búsqueda de su causa. Las adicciones se vienen considerando enfermedades crónicas y progresivas, confundiendo consumo con adicción. El enfermo, entre comillas, no se curará, en todo caso podrá abstenerse, pero su ser adicto será el rótulo que el otro social utilizará para nombrarlo, borrando toda asunción de responsabilidad y apropiación de saber sobre su padecimiento y de lo que en él lo causa como sujeto. Es decir, no es lo mismo experimentar que abusar en duelo, ya nos decía Freud, quita penas, que hacer del consumo el derrotero de una vida más allá de todo anclaje subjetivo. Cortarse, tatuarse, drogarse, extasiarse en la ingesta de alimentos o privarse de los mismos hasta hacer palpables los signos de la inanición, permanecer horas jugando en casinos o en la web, hiperconectarse en las redes sociales, celulares, TV, a la información y al espectáculo, son formas fallidas de intentar hacer escritura allí donde la fascinación por estos objetos hicieron al capitalismo distraerse y olvidar lo más importante, lo que ordena todo, la causa, y no cualquiera, la causa perdida. Y por eso estamos sin pérdida, pero perdidos, extraviados. El universo virtual prima en un presente expandido como si fuera posible un sujeto sin marcas y sin historia. Lo que ayer era signo puede hoy ya no serlo, y sin aviso previo, caducando sin apenas dejar huella. El objetivo de este trabajo es transmitir la experiencia de la puesta en forma de un dispositivo de tratamiento en un centro de problemáticas de consumo, tratando de conjugar la lógica interdisciplinaria con la ética psicoanalítica, enmarcando en las aplicaciones del psicoanálisis su eficacia. Voy al caso. Consulta una familia por su hijo, un hombre joven de 30 años que vive con ellos, preocupada por sus incidentes delictivos. Venta de las tarjetas de crédito familiares, entrega del 08 del auto, hurtos dentro del domicilio, a cambio de droga que consume y trafica. También el consumo en horas laborales y un aumento del uso de esas porquerías que toma, dicen. Con esta vaguedad es definido el resto circulante que se enmarca en un policonsumo: marihuana, cocaína, éxtasis y paco. Trabaja en un trabajo conseguido por el padre, abandonando hace unos años sus estudios terciarios y un deporte automovilístico donde se destacaba participando en torneos. Los padres refieren fracasos en otros intentos de tratamiento desde los 18 años y hablan de un último intento. En la primera consulta, la demanda parte de la familia presentando a X, que se había convertido en una suerte de estrago familiar, y a ellos persiguiéndolo y exponiendo su situación de consumo frente a otros como un espécimen, a hermanos, jefes e incluso compañeros de trabajo. Se encausa de a poco un espacio familiar de trabajo, descentrando así a X del lugar del depositario de la enfermedad y del goce que circula, con el objetivo de implicar a la familia desde otro lugar que la queja. O sea, esto fue una maniobra del comienzo. Esto también en general lo hacemos con aquellos pacientes que vienen designados como en el lugar de la enfermedad, en el lugar del depositario del malestar. Entonces, primera cuestión es no ofrecer un espacio individual hasta que de alguna manera algo de esta situación, podemos decir, se reparta familiarmente, ¿no? O sea, que cada uno se implica un poco en su lugar. Familia que no puede registrar tampoco los consumos que presentan ellos mismos. Madre, tranquilizantes con alcohol. Padre, un trabajo excesivo para ausentarse de la casa y gozar de las escenas que el hijo presenta también en su espacio laboral
y una hermana menor con procesos de bulimia y anorexia. Luego de estas intervenciones, X llama para solicitar un turno para él. O sea, después de algunas reuniones familiares, él solo, digamos de una manera no se esperaba tan pronto, pide para solicitar un turno para él. Allí se lo escucha preocupado por los líos que arma, del susto al experimentar frente a otros en fiestas sexuales, besarse y tocarse con un travesti, preocupado por estas escenas en las que él había estado participando con el consumo. No preocupado por el aumento del consumo de cocaína y alcohol, sino por estas escenas. Sobre su encuentro con mujeres, dice no tener problemas, aunque siempre tiene sexo bajo efectos del consumo. El paciente se refugia en la vaguedad de estos imaginarios colectivos, posponiendo la pregunta por su propia responsabilidad. Se queja igual que la familia de él mismo. Se establecen intervenciones familiares, evaluación psiquiátrica y posibilidad de inclusión de acompañantes terapéuticos en momentos puntuales donde aparecía la compulsión que lo llevaba al riesgo. La familia se resiste a nuevos abordajes, pero acompaña la implementación de nuevos recursos. Algo se ha acotado y hay un reconocimiento velado de cierta eficacia. Luego de varios meses en entrevistas preliminares, entra a un tratamiento cuando la angustia, de cuya causa hasta ese momento no quería saber nada, comienza a formar parte de una queja que lo divide. Se mantiene en tratamiento, no sin dificultades, por la tendencia fácil al acting out y al consumo, con variaciones de riesgo a lo largo de un año. De vez en cuando se escapa, situación esperable cuando nos enfrentamos con sujetos muy atados al policonsumo. Se plantea, no puedo seguir así, esto es una cuestión de vida o muerte, de seguir así termino en una zanja. Así enuncia su vivencia de una situación límite, se angustia cada vez más, observándose en una posición subjetiva, dependiente y con pocas posibilidades de corte endogámico. Decide internarse como un intento de ponerse freno, ya desde otra posición, no como demanda de la familia y el trabajo, a la cual no habíamos aceptado cuando pedían internación, sino como respuesta posible. Según sus palabras, a su impotencia frente a la vida, no puedo parar. Se implementa a partir de este pedido, ya que estábamos con temor a un pasaje al acto, una situación donde él entrara en riesgo de sobredosis. De hecho, algunos compañeros con los cuales consumía habían entrado en esa situación, habían sido internados en la guardia del Hospital Fernández. Entonces, nosotros tenemos una clínica que es una clínica psiquiátrica, no es un lugar para adicciones, que en general tomamos internaciones breves de no más de una semana, muchas veces a pedido del paciente, como en este caso, y en otros casos cuando por ahí hay alguna cuestión legal que implica sacarlo por un tiempo breve de la situación que lo lleva a un consumo compulsivo, para luego, digamos, emprender el tratamiento dispositivo. Esto lo aclaro porque no creemos en la internación, pero sí en una internación breve dentro del marco de un tratamiento. O sea, no es una internación donde el lugar de internación se hace cargo del tratamiento. Nosotros nos hacemos cargo del dispositivo, vamos a asistirlo al lugar, el equipo es el equipo nuestro. Lo que nos prestan sería un poco la cuestión más de enfermería o de residencia por una semana. Entonces, se interna en una clínica psiquiátrica para desintoxicarse, que la buscó bajo la anuencia del equipo interdisciplinario. Durante esta internación breve, el equipo estuvo en contacto con el paciente, la familia y la institución. Allí conoce a una mujer, dice enamorarse y, tal como hace en otras circunstancias de su vida, compulsivamente se casa. Sustitución esperada, fracaso anunciado. Al poco tiempo de casado, comienza a tener problemas de erección. Para su sorpresa, su mujer no se lo reprocha, evita las relaciones sexuales, aumenta considerablemente el consumo y comienza a escaparse y pagar para tener sexo. Relata situaciones de placer con consumo de cocaína.
situación que lentamente comienza a angustiarlo. Al implicarse en sus decires, se va separando de su familia y de esta mujer, y se van espaciando estas recaídas. Ya vive sin consumo de sustancias, pero consumiendo actividades múltiples como productor de espectáculos. Pasa de montar escenas a la familia y en el trabajo a montaje de eventos como actividad sublimatoria tal vez. Otro lugar para su goce y en otro registro. Más del lado de una identificación al padre en su posición frente al trabajo que a la madre que permanece en la ingesta de alcohol y psicofármacos. Luego intenta iniciar una relación distinta, dice, sin la porquería de por medio, con una mujer que él eligió. Reinicia sus estudios terciarios y quiere encontrarle un lugar a su pasión automovilística de otrora, bajo una forma más amateur. Juega a arriesgarse, ya no con la droga, sino enfrentando los temores frente a su vida amorosa y en el desafío de la vida cotidiana con tantas actividades. Sigue probando objetos, pero esta vez más socialmente aceptados. En este caso queremos distinguir el equilibrio inestable que establece el sujeto con su objeto de consumo y señalar el uso singular de ese objeto, que ese objeto droga va tomando dentro de la economía psíquica de este sujeto, en particular sabiendo que en todos los casos y en los diversos momentos de la configuración del dispositivo va tomando este objeto distintas funciones. La intervención interdisciplinaria favorece este alojamiento pausado de lo que hay de subjetivo en un paciente, aunque nada parezca indicarlo en un comienzo. De hecho, el paciente solicita después de dar lugar a los problemas familiares. Alojarlo antes que pueda tomar la palabra. A ver, quiero aclarar esto. La intervención interdisciplinaria favorece este alojamiento pausado de lo que hay de subjetivo en un paciente, aunque nada parece indicarlo en un comienzo. Alojarlo antes que pueda tomar la palabra en un dispositivo donde la palabra se privilegia y circunscribe también en lazos preexistentes, como la familia en este caso o el entorno inmediato en otros. Aquello siniestro, extraño, pero a la vez familiar, que en esta familia hace síntoma y se precipita, con este mayor soporte transferencial ofertado permite que lo masivo, fragmentado y escindido tenga diferentes depositarios. En este sentido, la constitución de un equipo interdisciplinario facilita el sostén del trabajo clínico del uno por uno y el hospedaje de la ajenidad y extrañeza que la locura implica, ofreciendo de esta manera un lugar posible para el desplazamiento del objeto de consumo a otras conexiones libidinales, por venir, entre ellas la transferencia. El analista como dealer, pero de nada. Provee nada en el lugar del todo, pero en su ecuación no todo, en su ecuación de una parte, por el todo. Es mucho más que prestarse a los fenómenos transferenciales, según aconseja Freud. Por eso no es sin otros que acompañen este proceso del sujeto de ser hablado primero por la familia en el lugar de objeto a tomar la palabra en una instancia más analítica. Esto es necesario para que el analista o el que detente esos fenómenos transferenciales, que no necesariamente es el que está en el lugar de analista designado, que detenta esos fenómenos transferenciales en los inicios, pueda operar. A veces estos fenómenos recaen sobre el psiquiatra, el clínico, el operador grupal, etc. Y que otros recursos terapéuticos encarnen para cada uno y uno por uno lo que está en crisis. El tratamiento familiar, la medicación, la inclusión de acompañantes terapéuticos, talleres o, como en este caso, las internaciones breves en medios de un plan de tratamiento, es ofrecer un marco que ordene más que dar órdenes desde el discurso amo rehabilitador. El analista proveerá el marco, pero otros lo llevarán a cabo. El dispositivo suplementará, se hará cargo sobre todo de los cuidados, allí donde el riesgo impera. O sea, alejar la idea de rehabilitación de la estandarización homogeneizante y acercarlo más a la ética del uno por uno. Dispositivos que suplementen,
y no complementen. La multiplicación y no aspiren a la multiplicación que de alguna manera aspira también el discurso capitalista. Preservar la función, manteniendo de alguna manera vacío el lugar, mientras el lugar de un vacío que cause cierto recorrido de la palabra, mientras otros se ocupen del cuerpo organismo, de sus riesgos, de los vínculos extravagantes familiares, etc. Dispositivos en red, pero en red por lo agujereada e inconsistente y fluida que es una red, pero más irrompibles que cualquier encuadre rígido, sólido o estándar. Del donde ello era, yo debo advenir, a donde ello es, el sujeto podrá advenir, pero no sin el intervalo del tiempo de comprender que hoy tenemos que encargarnos de reintroducir, allí donde otros discursos lo dejan de lado. Esta idea de los dispositivos en red, y tomar la metáfora de la red en el sentido de que aloja, según la medida de cada uno, tiene que ver con, por eso lo de la cuestión del agujero que permite sostener y no el encuadre, porque este tipo de problemáticas muchas veces nos encontramos que aparece por doquier cuando uno implementa ciertas cuestiones del lado del imperativo más del lado del discurso amo, nos encontramos que intentando romper el encuadre, ahí es donde entran en riesgo. Y en ese punto, justamente evitar, no es que se pueda hacer, por eso decía que todo un equipo se tiene que ir haciendo cargo y en la medida que va produciéndose el movimiento del trabajo, va a irlo encarnando cada cual este lugar, pero para poder dejar más limpio el lugar de aquel que tiene que escuchar. Cuando digo más limpio es que pueda no estar a merced de los riesgos justamente que este tipo de familias, este tipo de padecimientos acarrea al equipo tratante para que pueda realmente producir cierto espacio a ese lugar privilegiado que podrá o no advenir. De hecho, nosotros no prescribimos, no pronosticamos, más bien vamos viendo cómo se va moviendo cada pieza dentro del dispositivo para ver, digamos, qué miembro, qué disciplina o qué parte del equipo vamos a darle más preponderancia. De todas maneras, bueno, lo más rico de estos espacios es poder debatir, así que bueno, paso la palabra, vos continúas. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a la licenciada Diana Altavilla, psicóloga, psicoanalista, directora del Centro de Atención al Familiar del Suicida, Comisión Identidad, Violencia y Suicidios de la Red Iberoamericana de Ecobioética, Cátedra UNESCO, del Programa de Bioética Nacional de Prevención del Suicidio 2007 y Plan Nacer del Programa de Salud Integral del Adolescente 2009 del Ministerio de Salud de la Nación. Presidente del capítulo Suicidio y Prevención de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro de ASULAC, Asociación de Suicidiología y el Caribe, asociada a la IAPS. Investigadora docente invitada en la Universidad Nacional de México, UNAM, Universidad de Guadalajara y León, Guanajuato, sí. Coautora de libros de la especialidad, entre ellos Salud Mental y Malestar Subjetivo, en colaboración con la Universidad de Guanajuato, y docente de la especialidad en la Universidad de Buenos Aires, UBA, Universidad de Luján. Como analistas todos revisamos por qué decidimos ciertas cosas y por qué dejamos otras, pero seguramente en mi historia yo puedo rastrear por qué hoy, después de más de 30 años de ejercicio profesional, me estoy dedicando a esto. Nace alrededor de la crisis del 2001 y estando con colegas que trabajamos en servicios de adolescencia o servicios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, y a veces las casualidades, obviamente no son casualidades, pero sí disparadores, buenos. En este caso, un colega con el cual fundamos el Centro de Atención, es un equipo de profesionales, psicoanalistas en su mayoría,
era un colega que tenía en ese momento 3 casos en tratamiento, 3 casos de pacientes con antecedentes familiares de suicidio de larga data, que habían transcurrido, algunos hospitalarios y otros en privado, pero que habían transcurrido también por otros espacios terapéuticos y psicoanalíticos, y que habían tenido, después lo empezamos a sistematizar así, cierta situación evitativa fuera de sus análisis y dentro de sus espacios de análisis respecto del tema del suicidio y cuánto había impactado en su vida. Y obviamente circulaban con otro tipo de problemáticas que más o menos con cierta eficacia les podían permitir una vida más o menos saludable, por decir un término no analítico, pero comprensible a todos. De hecho, nos empezamos a interrogar sobre algunas peculiaridades que estos pacientes tenían y empezamos a constituirnos casi espontáneamente en un equipo de trabajo, y boca a boca con otros colegas empezó a hacer que nos derivaran pacientes en ese momento con antecedentes de ciertos años de acontecido el suicidio de alguien cercano, pero después cada vez nos empezaron a llegar más situaciones, derivaciones o consultas, incluso en ámbitos docentes o institucionales, incluso laborales, donde habían acontecido suicidios recientemente. Y ahondamos más en tratar de bucear, de meternos en lo que era el evento suicida como evento que irrumpe en la vida de un sujeto. Para nuestra sorpresa como analistas, más allá de saber que el tema de hablar de prevención entre psicoanalistas parece una mala palabra, cuando nos metimos a trabajar sobre qué hacíamos todos como profesionales de la salud mental respecto de lo que pasa después de un suicidio, nos encontrábamos tristemente con que la voz popular dentro de los profesionales era ya no se podía hacer más nada, como si el suicidio determinara un final de escena. Y nosotros decíamos que de alguna manera podía pensarse en un cierto final de escena, pero que habría una nueva. Y nos llamó muchísimamente la atención que en ese momento y hoy mismo la Organización Mundial de la Salud sigue estableciendo como uno de los principales factores de riesgo tener antecedentes familiares de suicidio. El abordaje respecto a lo que pasa después de un suicidio, por eso lo llamo la trama destruida, pensarlo desde una reconstrucción de esa trama, decía que siguen hoy como sugerencias para el abordaje de alguien que en su historicidad, un evento suicida había acontecido, un abordaje o al modo americano, en los cuales aquellos que no conocen del tema se sugiere la inclusión y el armado de grupos de autoayuda para trabajar todas las implicancias que el tema del suicidio imprime en los sujetos y en los grupos humanos. Y veíamos que no había dispositivos o no una conceptualización que fuera avanzando a lo largo de los tiempos respecto de la problemática del suicidio, más que considerarlo un duelo mucho más difícil que otros. Ahí también buscando sobre el trabajo en psicoanálisis nos encontramos con un vacío respecto de la investigación. Entonces, en una situación difícil, porque generalmente uno siempre está pensando es que quiere aprender de otro, ¿no? Y a veces es difícil transitar el camino de decir, bueno, yo que pude aprender y por ahí no encuentro a alguien que haya trabajado en este tema, voy a tratar de decir lo que yo aprendí de mi trabajo en este tema. Y ahí nos animamos, los que integramos en ese momento el equipo, a intentar sistematizar de una manera que pueda no solo comprender
en lo conceptual las implicancias de un suicidio, sino que hasta guiara de una forma la clínica y los dispositivos que puedan ser individuales o colectivos respecto de cuando ocurre un suicidio. Lo común era encontrarnos que los profesionales en general hablábamos sobre el tema de la identificación como uno de los puntos más álgidos y que podían hacer precipitarse a otro en un nuevo acto suicida. Pero más allá de eso, veíamos que no había un despliegue de las raíces profundas, de intentar comprender cuál es la mecánica que después de un suicidio aparece. Por de pronto lo primero que hicimos fue, además de espantarnos por el modo en que eran designados, hoy hablamos del tema de la nominación, y creemos que muchas veces la nominación hace a un trabajo clínico, y cambiar de denominación haría la posibilidad de otro tipo de trabajo clínico. La bibliografía americana designaba a aquellos que habían pasado por un suicidio cercano como sobrevivientes. Y a nosotros eso de sustantivar una designación que deja en una designación fija de por vida a aquellos que pasaron por un suicidio cercano, nos parecía no solo estigmatizante para esos sujetos, sino imposible de ser tramitada en alguna otra cuestión que no fuera la de una situación fija. Entonces postulamos una designación que por suerte empieza, creemos, a ayudar en las implicancias clínicas de los dispositivos, que es el término de afectado. Tomamos de la filosofía el tema de la afectación más que de la vertiente psicoanalítica, en la cual lo que más rápidamente vimos era que obviamente lo que estaba fracturado luego de un evento suicida cercano era la posibilidad de ver afecto y representación enlazados de una forma que permitiera a los sujetos transitar la vida desde ejes que le posibilitaran una construcción posible de su subjetividad. Entonces, lo que primero pensamos es esto de no hablar de sobrevivientes, porque si estrictamente hablamos de sobrevivientes, son sobrevivientes de un suicidio aquellos que intentaron un suicidio y no lo lograron. Eso sí podrían ser sobrevivientes. Pero nos encontramos cuando empezamos a recibir pacientes con esta singularidad que por un lado se sentían amparados de la nominación y por otro lado justamente la evitaban de plano. Es decir, ser sobreviviente de un suicidio cuando en principio no se participó junto con aquel que se suicidó de un juego de ruleta rusa donde uno muere y los otros no, donde la participación o la cercanía al hecho suicida no llegaba por una decisión personal, sino justamente como algo impuesto por el afuera, decía, fue lo primero a discriminar para poder empezar a hacer otro camino respecto de la clínica y de la comprensión de lo que ocurría. Y en ese camino de llamarlos afectados, pensábamos que, por lo menos hasta hoy, me sigue sirviendo, en la clínica sobre todo, pensar que cuando alguien puede vivenciarse como transitando una afectación, es factible que pueda pensarse a sí mismo como habiendo transitado una afectación y pasar a otro estado. De ahí a pensar que Freud desde siempre viene marcando que en sus escritos que para que alguien pueda hacer un duelo primero tiene que haber registro de pérdida, y en muchos de los consultantes lo que faltaba era registro de pérdida. La designación afectados o en estado de afectación permitía considerar un tiempo previo a lo que nosotros llamamos el trabajo de duelo propiamente dicho, que es
el duelar a alguien implica el haberlo reconocido faltante. Y en la afectación lo que ocurre muchas veces es el no reconocimiento de algo faltante. Esto es en principio largo de justificar, pero en pequeños recortes de la clínica lo podemos hacer, cómo los sujetos, todos nosotros sujetos, evitamos insistentemente la temática, y en este recorrido evitatorio lo que nos termina poniendo en una situación bastante compleja, porque entonces jamás podemos llegar al duelo. Entonces, nuestro primer trabajo es decir, bueno, entonces, ¿qué trabajamos en ese tiempo de afectación donde el reconocimiento por el objeto perdido todavía no acontece? Y aquellos que hayan leído sobre las conceptualizaciones americanas respecto de lo que pasa luego de un suicidio, reconocen que los sujetos pivotean permanentemente respecto de determinadas cuestiones. Una es el por qué alguien se mató. En ese plano, y recordando un poco el debate que se generó hace unos minutos, decíamos que respecto del enigma, como de otras cuestiones, pero era lo primero que aparecía, la búsqueda de una verdad toda, de una verdad plena, que nos permita explicarnos un acto que de por sí es complejo para empezar a encontrar una explicación, nos llevaba inevitablemente a una discusión continua y sin fin. Los allegados a un suicida discuten sobre cuáles son las razones por las cuales alguien se mató, intentando siempre encontrar una verdad o una suma completa de verdades que les explique todo, acabadamente todo, como si solo en una explicación total pudieran dejar un hecho atrás. Vuelvo sobre este tema. A partir de eso, creímos necesario sistematizar en 3 ejes, que voy a nombrar ahora, lo que nosotros vemos que acontece después de un suicidio. Estos 3 ejes son el enigma, el legado y la participación respecto del acto suicida. Cuando durante el tiempo de afectación, que se superpone a veces en el inicio del trabajo de duelo, lo que encontramos usualmente es las preguntas por el porqué, las consecuencias de un acto y nuestro grado de participación respecto de ese acto. Esos 3 ejes nos permitían introducir a nivel individual como a nivel colectivo un trabajo compartido, diría, con los profesionales que pueden conducir un tratamiento. Saber que individual o colectivamente los sujetos circulan por estos 3 ejes una y otra vez hasta que pueden dar de alguna manera agotado cierto tema. La pregunta por el porqué respecto del enigma, el legado, las consecuencias de un acto y la participación, que es qué tuvo que ver ese que está hablando con ese acto. Y decía que guiaban lo que llamamos el proceso de metabolización de un evento, porque cuando en la dirección de la cura, o en lo que podamos llamar elaboraciones incluso colectivas de la situación, se posibilitaba la aparición de varias respuestas respecto del enigma, de varias posibilidades de participación del sujeto en el evento suicida, el discurso cambiaba por completo y empezaban a aparecer de forma muy clara una disminución del montante de
fragmentación que el evento suicida traía, sobre todo pensado colectivamente, y permitía a los sujetos mirarse y pensarse en su implicancia respecto de un acto, no buscando una única respuesta plena, sino empezando a comprender que cada uno de nosotros pasa o llega o se acerca a un trozo de la verdad, o tiene algún modo de responsabilidad o de participación respecto de un acto. Hoy hablábamos de cuánta responsabilidad, cuánta participación cada uno de los implicados en un hecho tiene. Y eso permitía empezar a encontrar los distintos discursos, por eso en el título pongo reconstrucciones, porque no es unívoca, no es una única reconstrucción, sino cada sujeto, cada grupo humano va reconstituyendo, recomponiendo una historia quebrada. Recomponiendo una historia quebrada que implica a su vez la posibilidad de poner ese evento en la trama significante de un sujeto o en la historia de una comunidad, en un punto que no sea el punto donde el suicidio deja inevitablemente a la mayoría que transita cercano a él, que es al modo del aplastamiento subjetivo. Los silencios, el silencio, el individual, el que cada uno hace respecto del acto, por ejemplo, no voy a pensar respecto de esto, y cuanto más me distraiga, pensaba en el tema de las acciones, cuanto más me distraiga mejor es, porque no voy a llegar a nada si yo estoy pensando en esto. El silencio grupal, dentro de una familia, en un grupo humano, respecto a un compañero que se mató, respecto de un colega, respecto de un alumno si se es docente, respecto de un docente si se es alumno. Hay infinitas multiplicidades que hacen que los grupos humanos eviten insistentemente ciertos temas. El suicidio, como uno de ellos, se constituye un tema tabú y de eso no se habla. Los psicoanalistas sabemos cuáles son las consecuencias nefastas cuando no se habla de algo que está ahí. Donde no hay marca, donde no hay designación posible, donde no se quiere tener algún modo para poner ese evento en la historia de cada cual y de una comunidad. Y el silencio colectivo, a su vez, ¿no? Es decir, el silencio individual, el grupal y el colectivo, que es en la historia con las comunidades, en la historia de la humanidad, no hay que hablar del suicidio, no hay que hablar de la muerte por mano propia. El Código Romano sancionaba al suicida, porque ya no lo podía sancionar de ninguna otra forma, dice, en el silencio de sus familiares. Si partimos de ahí, en que además de eso sabemos cuántos años, miles, distintas religiones han sancionado el suicidio. Hace poco estuve en México y nos asombramos respecto de la cultura maya, porque en realidad la interpretación era que no se sancionaba al suicida, pero en realidad no se lo tomaba como suicida, no se lo consideraba suicida, sino que se lo consideraba habiendo hecho uso de una vida en pos de algo. Entonces, revisando este tema, por uno u otro costado, vemos siempre la sanción social. Y la sanción social, en el mejor de los casos, podría decir, bajo el enmascaramiento esto es una forma de respeto. No hablar de suicidio es una forma de respeto. Pero lo que ocurría usualmente es que de lo que se puede vivenciar como respeto, en no hablar de suicidio, cuando se tiene cerca a alguien que se mató a alguien cercano, o cuando cada una de las personas lo experimenta en alguna circunstancia, conducía a una especie de fastidio, porque lo que en un primer momento podía ser beneficioso, porque traía dolor, que era hablar de suicidio, del objeto faltante, al curso de tiempo resultaba aplastante. O sea, lo que en un momento podía parecer respetuoso, pasaba a ser
una falta de respeto completa porque se segregaba del lazo social, aunque sea en un modo imaginario, a cada uno de esos que tenían un suicidio cercano. Padre, la madre, un hermano, un alumno, ni hablemos de los profesionales que tuvieron algún paciente que se mató. Entonces, esta reduplicación desde el suicidio no se habla, no hacía más que conducir una y otra vez a más malestar. Intento no quedar de nuevo en una cuestión de discusión que creo no conduce a nada cuando si no podemos empezar a decir a más patología. Bueno, me parece que encontrarnos todos tratando de hablar en un lenguaje común y hablando de malestar es permitirnos pensar que hay actos humanos que generan un malestar. Ahora, con ese malestar, ¿qué hacemos? Lo corremos de nuestra historia individual, lo corremos de la historia colectiva de una comunidad. En el momento en que lo hablamos al modo de casi una cuestión catártica de sacarnos el malestar de encima, pero después volvernos a cerrar porque no producimos un acto, un instante de comprender. No hacemos un pasaje en el sentido de algo de sentido, le doy yo, le asigna otro, le asigno como comunidad algo de sentido a un evento que ocurre, que nos ocurre. Cuando no dejamos marca, cuando no realizamos un proceso de revisión de ese acto en nuestras implicancias subjetivas, ese acto queda, veo yo, mi sensación es como esas especies de cuartos antigravitacionales, no sé si hay algún físico acá que me disculpe, ¿no? Pero mi idea es algo así como estar en una especie de cuarto sin ventanas, sin puertas, sin nada, donde hay una pelotita que rebota permanentemente en el techo, en la pared, en el piso, y nunca para. Y lo único que se intenta es esquivarle a una situación. Y obviamente, si vivimos esquivándolo, en algún momento nos vuelve. Nos vuelve porque vuelve a pasar, porque hay otras situaciones también, pero tomo la de suicidio porque vuelve a ocurrir otro suicidio en una comunidad. Entonces ya no soy ajeno porque ya pasó en mi historia. Entonces me vuelve a decir lo mismo, pero que ya pasé, que está inscripto en mi subjetividad, pero del cual reproduzco nuevamente un silencio. Vuelvo a verme impactado y vuelvo a silenciarlo. Vuelvo a no saber qué hacer con eso. Vuelvo a querer correrlo y a quedar en el punto, yo digo, del horror del cual no quiero ir. Y entonces la pelotita sigue rebotando en mi historia. Ni tocar situaciones en las cuales he tenido asistido a varios pacientes que tenían en su historia personal varios eventos suicidas muy cercanos, incluso en la misma familia, que recién después de varios y en un esfuerzo por hacer otra cosa con eso, se animan a empezar a poder compartir respecto de un evento que viene teniendo resonancias en su historia, en su subjetividad y produciendo cosas en el mientras tanto. Ahí se produce algo nuevo, cuando alguien dice, yo ya no quiero guardar silencio con esto. Y en el mejor de los casos se reproducen otro tipo de cosas. Entonces no quiero guardar silencio más respecto de los malestares en mi vida. Me animo a hablar de mi malestar. Me animo a compartirlo, me animo a no taparlo, me animo a no negarlo, me animo a tratar de aprender algo de eso, de renovarme en mis recursos psíquicos o en mis recursos colectivos para hacer algo mejor de lo que ya se hizo o no se pudo hacer. Y si uno no está en ese punto, muchas veces ese punto implica la coincidencia con alguien dispuesto a escuchar, o sea, la mayor parte de las veces al resguardo, entre comillas, que los sujetos hacen de no hablar hechos dolorosos de su vida, se suma un entorno que
no favorece a que pueda abrir ese espacio para dialogar sobre el hecho. En otros casos no. Cuando se dispone de un entorno dispuesto a escuchar de lo más horroroso de la vida, escuchar de algo que no se quiere hablar, se quiere compartir, a veces ahí es en ese momento donde la apertura permite construir algo nuevo. Y algo nuevo que en la mayoría de los casos significa mirar la vida de otra manera. La mayoría de los que han sido pacientes y transitados por los profesionales que trabajamos en la temática, confirman una y otra vez que hay una necesidad enorme por no mantener ese hecho aislado de la vida personal y colectiva de las personas. Pero que sin un otro delante, sin alguien cercano, dispuestos a escuchar, sin juzgar, a escuchar sin lapidar un acto, a escuchar para pensar cuál es el legado de ese acto en mí, hacia qué me conduce y en todo caso, cuáles son las cuestiones más creativas y productivas que un hecho aún triste me puede conducir. Decía, si no tengo esa posibilidad, y como profesionales de la salud creo que estaría bueno que tuviéramos esa disposición, son muy diferentes las situaciones cuando hay en el entorno profesionales o personas comunes y corrientes dispuestas a escuchar de lo que no se debe hablar, que cuando no hay un entorno así. Así que cierto es que individualmente alguien tiene más recursos para afrontar un evento y pensarlo de un modo distinto al modo de el total aplastamiento. Pero cuando hay un entorno dispuesto a compartir un trayecto que no se sabe a ciencia cierta de entrada hacia dónde nos conduce, pero que intentamos sea algo que nos conduce a una mejor, diría, un saber hacer algo con el malestar, algo mejor con el malestar, bueno, decimos, ahí sí tengo la posibilidad de construir individual y colectivamente, algo individual con mi vida, algo colectivo con mi comunidad respecto de cualquier hecho doloroso, no solo los de suicidio. Pero en cuanto alguien pueda hacer eso y en el entorno hay un evento suicida, responde de otra manera que cuando no ha tenido la posibilidad de tener esos espacios de intercambio. Eso es algo complejo, pero en los hechos se da. Sí. Les decía que en realidad lo que más quería compartir es esto de la importancia de no cerrarse frente al evento suicida en el punto de ya acá no hay más nada por hacer, sino desde el punto del con esto quiero hacer algo mejor de lo que hizo el suicida, que es no hay más nada por hacer, o resuelvo un problema con la ausencia o con un mensaje, y entonces poder pensar que hago algo diferente que aquel que se suicidó, haciendo algo del orden de sí dejo una marca, sí digo algo del cual digamos, respecto del cual opino distinto, digo algo en mi comunidad de un modo provechoso para mi comunidad. Vuelvo y cierro con esto. Hoy hablábamos de esto de si nos quedábamos en el punto de la violencia, el acto suicida es una de las cuestiones más violentas para el entorno. Entonces, si nuestra posición es silencio, no hago más que reproducir que la violencia nos somete. Si no reproduzco el silencio, si me permito compartir y producir algo nuevo, tal vez del suicidio, de la violencia, de aquellas cuestiones que generan malestar, impotencia, insatisfacción, etcétera, 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 algo mejor renazca como recurso psíquico individual y colectivamente de una comunidad. Nada más.
Bueno, agradecemos a ambas disertantes y ahora vamos a dar un espacio para las preguntas. Sí. Hay micrófonos por allá. Bueno, los felicito a ambas, realmente muy interesante, y quería hacer una pregunta que creo que sé la respuesta, pero no importa, creo que la voy a hacer igual. Que me llamó la atención que cuando habló de suicidio, habló de padre, de la madre, bueno, de cualquiera, ¿no? De un alumno o de un profesor, o de terriblemente un paciente, un psiquiatra que se le muere, un psicoanalista que se le muere un paciente, y ninguna de las veces nombró la muerte del hijo. Creo que la respuesta debe caer dentro de lo que usted explicó antes, ¿no? De todos modos, pero quería saber cuál es la experiencia en eso, en la muerte de un hijo, el suicidio, ¿no? De un hijo, si hay algo diferente de todo eso que explicaste o no. Sí, hay algo diferente. Pero yo diría que si tomáramos cuáles son las implicancias más difíciles de resolver en este tipo de situaciones, es más difícil el suicidio de un padre o de una madre que la de un hijo. En la clínica lo que vemos, más allá de que el hijo tiene unas implicancias en relación a lo legal, a lo que dejamos a la posteridad, tal vez porque se trata de usualmente adultos, el adulto empieza a encontrar alguna forma de lugar posible para poner eso, ¿no? Eso, digo, es un acto de máximo horror. Pero en el caso de los suicidios de padre o madre, incluso de aquellos a los cuales no hay registro de convivencia, es decir, que han ocurrido a inicio muy temprano, por ejemplo, hay varios casos de suicidio de padre o madre en primer año de vida, segundo año de vida. En la historia de un sujeto es más terrible el suicidio de un padre o de una madre, y diría más el de la madre que el del padre. Es más difícil de poder encontrar alguna forma de lugar posible frente a eso. Que no quiere decir que sea imposible, estoy diciendo que de todas las situaciones es la que más hay que trabajar en un dispositivo. En general lo que aparece en lo que yo he visto es que hay como un trayecto en el tiempo al modo de la espiral, ¿no? O sea, se le da vuelta a un tema, pero después frente a un hecho se necesita dar otra vuelta y otra más, que en otros casos no es tan así. No sé si lo expliqué del todo, pero... O sea, que mucho tendría que ver con la edad del, como ustedes decían, vos decías, ¿cómo decías? No, la edad del afectado. Del afectado. Sí, sobre todo si el afectado es adolescente. Claro, si el afectado es niño, pequeño o adolescente, el hecho de que la madre o el padre se suiciden, entiendo que cuanto más chico, más grave eso. Sí. Lo sabemos claramente los psicoanalistas, pero lo que yo quisiera saber es cuando en una pareja de padres grandes, o sea, adultos grandes, se suicida un hijo mayor de edad, no chiquito, ¿no?
Igual. O sea, yo sé que los suicidios en los niños existen y que la mayoría de las veces pasan por accidentes. Eso, ¿O no? Están apareciendo suicidios francos. Claro, pero muchos aparecen. 8 o menos años. Sí, pero digo que muchos de los accidentes, supuestamente accidentes de los niños, tienen que ver también con suicidios, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta iba a adultos, o sea, el suicida es un hombre adulto y los padres son adultos a su vez. No sé Insisto, mi experiencia clínica y de las personas que supervisan los equipos es de que hay más posibilidades de recursos. Aún en líneas generales, porque acá hay que ver el caso por caso, pero en líneas generales es más demoledor cuando se es niño o adolescente. El adulto empieza a encontrarle una vuelta e intenta encontrar una vuelta, por eso es importante que haya espacios para poder hablar de eso, que el adolescente todavía no se permite. Sí. Sí, una pregunta, después una observación. Una observación es que a mí me da la impresión de que no existe el suicidio, sino los suicidios, en el sentido que uno no puede poner en la misma línea Mishima, Lisandro de la Torre, los sobrevivientes de los campos de concentración y un adolescente actual, digamos. Por ejemplo, Legado, Lisandro de la Torre. Y es que uno, por lo menos, no sé si fue su intención, quiero decir, pasó a la historia como el gesto máximo político o, como lo investigamos alguna vez, el suicidio como último acto de nombre propio de los presos políticos, por poner un ejemplo. Las huelgas de hambre, hasta extremas, ¿no? Que son, esas los colocaría en otro lugar. Lo que me llamó la atención que no mencionaras, no es mi especialidad y no es que no haya atendido gente con trayectorias de familiares con suicidio, es el problema de la culpa. De la culpa. Bueno, la culpa está dentro de la participación. O sea, sí, pero dicho en ese término, porque ahí donde yo, por lo menos cuando me ha tocado atender padres de hijos suicidas, hay un punto que es inelaborable, que es en qué fallé. La responsabilidad en el acto. La responsabilidad en qué fallé para que esta vida que yo produje no mereciera ser vivida, digamos, ¿no? Por eso uno de los puntos a trabajarse es la participación. No lo llamamos culpa expresamente, porque cuando se trabaja desde la participación es posible que alguien pueda empezar a tramitar su participación en el hecho y no su culpa o no culpa. No, ya sé, pero cuando yo digo culpa, la sensación es culpa, claro. El sentimiento es culpa, claro. Lo más importante a trabajar y en los inicios, lo que más aparece no es tanto el legado. Aparece primero el enigma y la participación. Porque a mí me parece muy correcto que no usen el término sobrevivencia, digamos, sobreviviente, porque sobreviviente no cuadra para nada. En cambio, afectado sí, pero digo que ¿qué? ¿Lo de ser sobreviviente? No, sí. O sea, buscar cualquier... Pues pasa que puede ser que yo trabajo con sobrevivientes de campos de concentración. Entonces, claro, para mí la palabra sobreviviente y la posibilidad de seguir viviendo el sobreviviente tiene otra connotación. Tomás la bibliografía respecto de lo que se llama convención, no estoy de acuerdo en llamarlo convención, pero tomás cualquier bibliografía y la bibliografía dice los sobrevivientes. Sí, es un extraño término. Bueno, y lo otro que quería comentar es que es anecdótico. Hay familias en las cuales se habla demasiado del suicidio, que la hablan demasiado. Por ejemplo, la familia Barón Visa, que es una familia tradicional de Córdoba, donde todas las generaciones tuvieron suicidas, donde les decían los suicidas. Además, el último miembro de esa familia, cuando hace el prólogo, porque es un escritor fantástico, cuando hace el prólogo de su libro, se presenta a sí mismo y dice: mis amigos cierran las ventanas cuando yo llego a su casa. Les recomiendo un libro, que para mí me parece excelente para pensar las vivencias, ha llegado, que es el libro de Tabita Leopoldo de Lugones Peralta. Es la bisnieta de Leopoldo Lugones, pero ha escrito un libro, tiene pocos años, se llama Retrato de Familia, donde ella
para mí va a hacerse una obra de teatro con eso, porque pivotea en un diálogo entre personajes, de todas esas historias, personajes, para intentar ¿qué? Para intentar armar algo que tenga que ver con el hablar. Cuando vos decías sí, hablan y hablan, pero la cuestión es si en ese discurso se habla o se calla, porque si se habla de más, no sé si se está hablando. Sí, a eso me quería referir. Por allá. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, luego de su disertación, acerca del punto que usted marca como punto de referencia el 2001, donde comienza a formarse estos grupos interdisciplinarios de trabajo y a partir de ahí una nueva visión acerca de este tema. Entonces, en estos 12 años, ¿cómo ha sido el registro que usted tiene en la evolución de estos grupos en su lugar de trabajo? Y si sabe de algún registro en el interior del país. Hubo un solo grupo en Catamarca que intentó hacer un equipo para trabajar y se disolvió a poco tiempo. Es muy difícil que los profesionales se involucren, incluso en el equipo nuestro tenemos sociólogos y antropólogos que se han implicado. Es muy difícil que haya equipos que se dediquen exclusivamente, no digo exclusivamente porque se trabajen sobre el tema, sino que se dediquen a trabajar sobre los dispositivos y sobre la dirección de la cura después de un suicidio. No es usual que los veamos, en México hay un par, en Argentina yo desconozco que haya con esa especificidad otros. Lo que hemos visto es que sí hay una enorme avidez porque relatemos las experiencias que tenemos en este tipo de situaciones, incluso en muchas generaciones, como nombraron así recién, de eventos suicidas dentro de una misma familia. No lo hay. Ojalá haya cada vez más. Abonamos por eso, que haya investigación incluso local, porque como muchas de las cuestiones que tienen que ver con los suicidios tienen que ver con la cuestión de la identidad y la violencia, inevitablemente llegamos a un punto donde hay que ver cuál es la identidad que se juega en una comunidad, la colectiva, además de la subjetiva. Bueno, damos lugar a tu pregunta, así vamos cerrando esta mesa. Yo la pregunta que quería hacer es la siguiente. Si después que se da lugar a la palabra surge algún tipo de estructura como resiliente en ese grupo familiar, o si queda dando vuelta todavía esa angustia que pasa de un miembro a otro, ¿cómo queda eso? Nuestra experiencia es que los grupos de familias que pudieron encontrar un espacio individual y colectivo familiar para hacer algún tipo de tramitación con el evento suicida han encontrado mucho más rápidamente que otras recursos psíquicos, voy a llamar, porque no todos conciliamos con el tema de resiliencia, ¿no? Porque si no pareciera algo que viene dado desde siempre y en realidad creo que es algo que se construye. Construimos recursos psíquicos y construimos recursos psíquicos colectivos cuando se aborda un tema y no se lo tapa y se lo silencia. Sí. Lo que yo quería preguntar, tal vez ya lo dijeron, pero lamento, me tuve que dormir una siesta, si no me dormía sentada. Así que me dirán. ¿Tuvieron en cuenta para este trabajo el suicidio que se genera a partir de imitaciones colectivas, como por ejemplo lo que sucedió en Salta con los pactos de suicidios adolescentes hace unos años? Sí. En general nosotros participamos incluso de capacitaciones y trabajo en equipos docentes, porque sobre todo se dan en adolescentes o jóvenes, para que se pueda trabajar sobre lo que ocurre ahí.
no desde un concepto, desde el a priori, desde yo digo lo que les pasa a ellos, sino que ellos puedan encontrar dispositivos donde ellos puedan descubrir qué les pasa ahí. Entonces es el caso por caso, que sea un evento colectivo o repetitivo. Lo que sí coincidimos, y trato de salirme del lenguaje psicoanalítico, es que esa cuestión que podemos llamar identificación en realidad tiene que ver con un evento suicidio cercano me dice a mí que el suicidio es una forma de resolver problemas, cuando en realidad no lo es. Y cuando yo caigo en esta cuestión, o sea, eso que llamamos introducto conceptual, entra en mí, el suicidio es una forma de resolver el problema, si queda ahí, queda larvado, y es muy probable que en alguna otra situación de crisis y sin recursos psíquicos yo lo implemente como medida de resolución de problemas. Tal cual, sí. Muy bien. Bueno, la última. Digo, para que por ahí me quedó dando vueltas ese término y por ahí me interesaría que pudieras desarrollar un poco más. Sí, en realidad la palabra diagnóstico situacional es para subrayar, digamos, que no nos centremos en el diagnóstico de la persona que viene designada, sino que hagamos no solamente el diagnóstico situacional de entrada, digamos, de qué situación familiar se encuentra, familiar o de entorno inmediato. O sea, hace poco vinieron a consultar la directora de una escuela y el cura de la escuela por una chiquita que había dejado de comer y que tenía intranquilos no solamente los directivos de la escuela, sino también a sus compañeros que habían venido. La primera entrevista vino el director y el cura, y en la segunda entrevista vinieron 10 compañeritas amigas. ¿Por qué? Porque la familia era una familia poco colaboradora, que no asistía a las reuniones de padres, con lo cual la señal del conflicto la reciben los directivos de la escuela. Un poco tomando la línea, ¿no?, de lo que se venía viendo en la mesa anterior también, cómo de alguna manera las señales a veces no las toman los familiares directos. Incluso esa chiquita, digamos, estoy hablando de un caso de hace un tiempo, en este momento está haciendo su tratamiento individual, pero primero tuvo que haber todo un acercamiento de la familia, incluso tuvo que hacerse en un espacio en otra familia, porque esa familia era muy maltratadora, con lo cual incrementaba los hábitos purgativos de esta chiquita, y bueno, y ahora está ya en un trabajo individual. Pero lo que yo quiero acentuar, que hacer el diagnóstico situacional es para salir de cierto paradigma donde, bueno, recibimos un paciente, entonces ese paciente lo tenemos que poner en tratamiento y después vemos qué hacemos. No, es al revés, vemos la situación. Y un poco el caso que transmití era para ver cómo el objeto de consumo va tomando distintas configuraciones. Y, por ejemplo, nosotros a veces en el diagnóstico situacional citamos, por ejemplo, a la pareja, podemos citar a un hermano, no hacemos las reuniones familiares típicas, podemos hacer una primera reunión, pero nunca, de acuerdo a lo que se va hablando en una entrevista donde hay varias personas, vemos a quién citamos para la próxima. Y a veces, por ejemplo, no citamos al designado, justamente a propósito, como para sancionar en acto que no se trata de eso, digamos, ¿no? Sí. Hay similitudes con el caso de aquellos que tanto han hecho un intento como situaciones donde los que se acercan se suicidó a alguien y no consultan, incluso los que más necesitarían consultar, entre comillas. Lo que me parece que es una posición diferente, como vos decís, del encuadre clásico, es que podamos abordar una problemática desde lo que en ese planteo, en esa situación, es tomable. Y no intentemos el cliché de, bueno, pero acá hay que trabajar con la familia, porque entonces uno... Sí, un ideal, claro. Trabajemos con lo que hay. Y si lo que hay es el entorno del colegio, trabajemos con eso. Después tendremos el tema de llegar a... Gracias.